Vamos a ver ahora qué es cine Qigong. Vamos a empezar a hablar un poquito de cine Qigong. Cine Qigong es un estilo particular de Qigong. Es como mencionamos antes cuando hablábamos de qué es el Qigong. El cine Qigong es un estilo en concreto que su foco es en un principio lo médico, o sea la salud, pero su foco fundamental es el desarrollo de la conciencia. Busca más la iluminación, poder decirlo de alguna forma. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso. El cine Qigong es un estilo muy particular, es un estilo que fue creado en los años 80 por el profesor Pan Ge-min, y esta persona combinó todo lo que sabe de Qigong tradicional con los conocimientos médicos y científicos de la actualidad, y a partir de eso creó un sistema de Qigong con una base teórica muy fuerte, que es algo muy característico del cine Qigong. La base teórica que tiene es muy fuerte y los métodos están desarrollados a esa teoría, en base a esa teoría. Y esos métodos fueron puestos en práctica durante muchos años en un hospital sin medicinas, donde la gente iba a practicar. O sea, los pacientes del hospital eran alumnos, en verdad, eran practicantes de Qigong, y lo único que hacían era practicar cine Qigong. Y en base a esta práctica los métodos se fueron refinando y la teoría se fue refinando para llegar a lo que tenemos hoy en día. Entonces vamos a empezar a ver un poco. El cine Qigong podemos decir que es un Qigong para la sociedad moderna. Esa fue una de las características que Pan Ge-min tuvo en cuenta a la hora de desarrollar el sistema. Tiene que ser un Qigong que pueda ser practicado por la sociedad moderna, porque él considera que el Qigong es algo que la humanidad necesita en este momento para poder hacer el siguiente paso evolutivo. Y sin esta herramienta estamos estancados. Entonces él busca que el estilo este sea algo que todo el mundo pueda practicar, a diferencia del Qigong tradicional, que tiene ciertas limitaciones en su, digamos, para que poder ser adoptado por muchas personas o masivamente. El primer problema, uno de los problemas del Qigong tradicional tal vez es que es difícil acceder a él, porque por un lado no hay mucho escrito, digamos, hay los grandes secretos se mantienen como grandes secretos aún hoy en día, y para poder acceder a él hay que conseguir un maestro que nos enseñe, y eso también hace que sea muy difícil de conseguir, de encontrar. Y aún con todas esas cosas, el Qigong tradicional, cuando se busca practicar de forma seria, requiere mucho tiempo de entrenamiento y de práctica dedicada, incluso requerimientos para llegar a los niveles más altos que hoy en día una persona de una sociedad moderna que trabaja, que tiene hijos, que tiene una familia, que vive en una ciudad, es imposible, no puede cumplir esos requerimientos nunca, porque simplemente esa práctica no fue pensada para esa sociedad. La práctica del Qigong tradicional fue pensada en otro tiempo, con otro contexto. Entonces adaptar eso a la sociedad actual y que se mantenga su efectividad es un desafío. Y Pan Ge-min tomó en sus manos que su sistema tenga estas características, que pueda ser practicado por gente actualmente, digamos, de la sociedad moderna, y que mantenga su efectividad e incluso sea más efectivo que otros sistemas. Eso es fundamental, porque esto permite que este sistema pueda ser practicado por cualquier persona. Es un sistema fácil de aprender y fácil de practicar, porque fue pensado también, otra de las características que estuvo en su base, digamos, es que las personas que iban al hospital de Huaxia eran personas muy enfermas. Entonces el sistema de Qigong tenía que ser sumamente efectivo, porque las personas que iban no tenían mucho tiempo, no tenían 10 años o 15 años para practicar y obtener resultados, tenían meses. Entonces tenía que ser un sistema sumamente efectivo, y fácil de practicar y fácil de aprender, porque las personas que iban no iban con tiempo,
y tampoco iban con fuerzas. Las personas que por lo general iban a Huaxia son personas muy enfermas. Entonces la forma de práctica tiene que ser una forma muy suave. Entonces todas estas características fueron puestas dentro del sistema. Por eso, si bien está pensado para personas de este estilo, cualquier persona puede practicarlo, y todos estos beneficios se trasladan también a cualquier persona que lo practique, incluso más. O sea, si una persona está muy enferma, lo primero, lo que va a ver, el sistema va a trabajar en recuperar la salud. Pero si una persona sana practica el sistema, vamos a obtener beneficios más avanzados, digamos. Nuestra salud va a mejorar, pero vamos a empezar a desarrollar más nuestra intuición, nuestra sabiduría interna, nuestras habilidades ocultas, tal vez. Entonces, por eso, digamos, que no es un sistema que esté limitado a un público en particular. Puede ser practicado por cualquier persona, y cuanto más personas lo practiquen, mejor. Y es un sistema sumamente seguro a la hora de practicarlo, que es otra característica que lo diferencia del Qigong tradicional. El Qigong tradicional, algunas prácticas, cuando se llega a los niveles más avanzados, si se practican mal, pueden ser sumamente peligrosas. Por eso se requiere la supervisión de un maestro. El problema es que, como dijimos antes, estos maestros no son fáciles de encontrar, y aun cuando tengamos un maestro sumamente experto a nuestra disposición, eso implica un impedimento a la hora de difundir el Qigong, porque un maestro puede tener una N cantidad de alumnos al mismo tiempo, no puede tener infinitas cantidades de alumnos. Entonces se limita la difusión del sistema si lo mantenemos de maestro-alumno solamente. Este sistema está pensado para poder ser practicado de forma segura por cualquier persona sin supervisión de un maestro. Tal vez sea requerido un maestro a la hora de aprenderlo, aunque no en todos los casos. Se puede aprender de un video, se puede aprender de un libro. Siempre es mejor ir a hacer un curso, ¿verdad? Pero lo que tiene esto en particular, incluso diciendo, bueno, tenemos que ir a un maestro o a un instructor, es muy fácil de aprender el sistema. Entonces esto lo hace mucho más fácil de difundir que un sistema tradicional, que se requieren 10 o 15 años de práctica continua para poder dejar que el alumno vaya a hacer su vida. Sino que esto se puede aprender en un mes, en meses, o incluso en menos tiempo, y ya está el alumno en condiciones de practicar por su cuenta, sin supervisión del maestro, lo cual es excelente para la hora de difundir esta práctica. Y los beneficios que se van a obtener van a ser buenos. O sea, no es que por practicar solo, sin supervisión del maestro, vamos a comprometer la efectividad del sistema. Todo lo contrario, el sistema se mantiene efectivo, incluso en esos casos. Eso es todo un aspecto de Sinen Qigong. El otro gran aspecto que tiene esta práctica, que este sistema de Qigong, es su contraparte científica. Y a lo que nos referimos con esto es, este sistema de Qigong, además de proponer el desarrollo de la conciencia, busca estudiar la conciencia. Y el estudio de la conciencia en sí es, digamos, esa es la base del estudio del Sinen Qigong como Qigong científico. Estudiar la conciencia y sus efectos sobre la realidad objetiva. Cómo afecta la conciencia sobre el cuerpo, y cómo afecta la conciencia a elementos por fuera del cuerpo, y cómo interactúa la conciencia con los otros elementos del universo, de la naturaleza, de la sociedad. Ese es el objeto de estudio de Sinen Qigong como ciencia. Y como su método de estudio propone principalmente lo que Sinen Qigong llama el desarrollo de la conciencia extraordinaria. La conciencia ordinaria es la percepción de la realidad a través de los sentidos. El desarrollo de la conciencia extraordinaria es en la percepción de la realidad y en eventualmente influenciar la realidad sin utilizar el cuerpo ni los sentidos. O sea, una percepción directa de la realidad. Y esto es posible dado que la conciencia en sí
es un elemento muy puro, es un chi muy puro y tiene todas las mismas características que el chi del universo mismo. El chi de la conciencia, el Shen o el Yuan-Ti, es como la forma más refinada y evolucionada de chi en todo el universo, o por lo menos en el universo que nosotros conocemos. El Yuan-Ti ha pasado por todas las etapas evolutivas hasta llegar, digamos, ha ido desde lo más simple, complejizándose, pasando por todas las etapas de evolución, hasta llegar a lo que es hoy en día, que está en un proceso de simplificarse, porque una vez que pasó por todos los procesos de simplificación, vuelve al estado de pureza natural, con una gran diferencia, que es toda la información adquirida de ese proceso, más el hecho de que la conciencia es consciente de sí misma, a diferencia del universo, que digamos, la conciencia tiene libre albedrío, el ser humano tiene libre albedrío, puede elegir qué hacer. El universo se está moviendo siempre consiguiendo el mismo patrón y no se desvía de ese patrón, y el humano puede elegir si seguir ese patrón o no, y puede crear cosas nuevas también. Si, digamos, la conciencia en este punto es independiente, se vuelve un ser independiente y autoconsciente, y a través de el desarrollo de digamos, dado que es un elemento muy puro y que ha pasado por todas las etapas evolutivas del universo, tiene la capacidad de poder entender cualquiera de los estadios inferiores a él, digamos, porque son parte de sí mismo. Entonces es capaz de percibir todos los niveles de la realidad y puede entenderlos y puede obtener información total, es decir, cuando uno percibe la realidad a través de los sentidos, solo percibimos una porción de la realidad, aquella que los sentidos pueden percibir, pero la realidad que perciben los sentidos no es la totalidad de la realidad. Y la conciencia no tiene esa limitación, la conciencia puede percibir todos los aspectos de la realidad con su información total, y ese entendimiento es único, y el estudio de la conciencia misma y cómo ésta interactúa con otros elementos solo es posible a través del desarrollo de la conciencia extraordinaria, es decir, poder percibir la realidad de forma total a través de la conciencia y no de los sentidos. Cuando logramos ese desarrollo, entonces podemos ver cómo nuestra propia conciencia interactúa con los demás, podemos ver esos efectos, esa causa y efecto en acción. Y eso es lo que se propone como estudio del ser humano, de la conciencia y su interacción. Y para poder hacer eso se busca el desarrollo de la conciencia extraordinaria, y los métodos de Sinen Chikung están apuntados al desarrollo de esa conciencia. Y no solo al desarrollo, sino a alentar su uso para, digamos, la práctica continua permite que esas habilidades extraordinarias se mantengan de forma estable. En la antigüedad, el Qigong tradicional, también se desarrolla la conciencia extraordinaria después de tiempo de práctica, pero no se aconseja su uso porque se considera que se gasta el chi más importante, que es el chi de la conciencia, que es lo que estuvimos cultivando por muchos años. Entonces, por lo general se desalienta el uso de la conciencia extraordinaria. En Sinen Chikung alentamos el uso de la conciencia extraordinaria para el estudio de la realidad y el conocimiento más profundo del ser humano y de su interacción con el resto de la realidad. Porque los métodos que utilizamos permiten nutrir la conciencia de una forma muy rápida y efectiva. Entonces nos permiten sostener ese uso de una forma mucho más segura y mucho más estable. Bien. Y el Sinen Chikung, como dijimos, tiene una base teórica muy desarrollada, que se fue llevando a cabo y puesta en práctica en Huaxia durante muchos años. Y esta base teórica nos permite sacar o poder explicar ciertas cosas que en otros momentos del tiempo no se podían explicar. O sea, hoy la ciencia conoce mucho más de muchos aspectos que antes eran tal vez perceptibles, pero no explicables. O sea, no había palabras para describirlo. Entonces los grandes maestros de Qigong, que tenían una percepción de la realidad mucho más profunda, podían percibir
tal vez estas sutilezas de la interacción del todo con el todo a los diferentes niveles de la realidad no tenían forma de explicarlo, de transmitirlo, porque no estaba ese conocimiento tan objetivo de la realidad que tenemos hoy en día. Entonces se veían forzados a o no decirlo o escribirlo de forma poética o de una forma muy críptica, que si uno tal vez no lo experimenta y no lo siente, solo de leerlo es muy difícil de comprender. Y en cambio hoy en día tenemos mucho más conocimiento sobre la realidad. Entonces el Sinen Chikung incorpora todo ese conocimiento y todo ese lenguaje a la práctica de explicación de los fenómenos y de las percepciones que se traen del Chikung tradicional, pero vistas a la luz del conocimiento moderno. Y eso nos permite tal vez, desmistificar ciertas cosas de la práctica. Una práctica no es magia, no es misterio, no es realmente hay una causa-efecto, hay un sustento, es una realidad objetiva con la que estamos trabajando. Solamente que es muy sutil de percibir y no se puede percibir con facilidad. Por ende no se puede estudiar con facilidad. Por eso es que la ciencia todavía, si bien hay muchos conceptos que podemos explicarlos desde la ciencia, hay muchos otros que todavía no. Y nos tenemos que limitar a nuestra percepción. Entonces, eso es lo que la base teórica que tiene el Sinen Chikung, es muy fuerte y es una de sus características principales con respecto a otros sistemas de Chikung. Y la práctica del sistema, la práctica de los métodos y el estudio de la teoría van de la mano, porque la teoría se pone en práctica en los métodos son la teoría puesta en práctica, puesta en escena, es la implementación de la teoría. Y esa práctica pone, a la vez, ponemos a prueba esa teoría, si es cierta o no. Y a través de la práctica tal vez podemos mejorar esa teoría, podamos descubrir cosas que antes no habíamos percibido. Entonces, entender la teoría nos permite mejorar nuestra práctica, y mejorar nuestra práctica nos permite también entender y mejorar la teoría. Son dos cosas que van de la mano y no se pueden separar. Por eso aliento a que se estudien la teoría, si tienen la posibilidad. Más adelante vamos a profundizar un poco en los conceptos teóricos, pero de todas formas sentarse a estudiar no tiene precio, más en esto que es algo muy único y muy particular y muy profundo, muy iluminador. Nos permite entender nuestra vida desde otro punto de vista, y nos permite hacer cambios a nuestra vida que nos van a permitir en última instancia cambiar nuestro destino. Y el Sinen Chikung tiene 9 características que lo definen, digamos, o de las cuales vamos a hablar ahora. Un par ya las hablamos en la definición anterior. Entonces, la primera es que tiene una base teórica muy importante, como ya dijimos, y esta teoría se llama la teoría de la entidad holística Hunyuan. Esta es una teoría que el maestro Pang desarrolló para explicar específicamente la interacción que tiene la conciencia con el resto de las cosas. Y él decidió basar su sistema de Chikung en una teoría que no es, o sea, los sistemas tradicionales, hay otras teorías muy comunes, como la teoría del Yin y el Yang, la teoría de los 5 elementos, la teoría del Pakua. Hay un montón de teorías clásicas. Él decidió desarrollar una nueva teoría porque él considera que las teorías existentes no entran en el suficiente detalle como para poder explicar las interacciones que ocurren entre la conciencia y el resto. Entonces, por eso esta teoría nace y es la que fundamenta esta práctica y esta forma de ver la realidad y esta forma de desarrollarse y esta forma de crecer en la vida. La segunda característica que tiene métodos sistemáticos, es decir, los métodos que trabajamos en el sistema de Sinen Chikung tienen un orden que están pensados para el desarrollo de la conciencia de una forma sistemática.
Entonces vamos a empezar con el primer nivel, que es el nivel más superficial, donde trabajamos el intercambio de chi externo. Después nos movemos a fortalecer el cuerpo y la mente. Nos movemos en el tercer nivel a trabajar los órganos internos. Los primeros 3 niveles son como de preparativo o de limpieza para dar que se den las condiciones para que en los niveles 4, 5 y 6 podamos empezar a hacer como el verdadero trabajo, que es el de nutrir y purificar la conciencia. Pero no podemos hacer ese trabajo si no hay una buena base, si el cuerpo no está sano, si no está fuerte, si no hay suficiente y abundante chi, si la mente, si los órganos internos no están limpios y funcionando correctamente para que la conciencia pueda estar clara. Entonces, el trabajo es de esta forma, sistemático, por capas, que también es algo muy típico, muy interesante de este sistema de trabajo. La tercera característica, unión de varias fuentes. El Sinden Chikung tiene los conocimientos que se aplican al Sinden Chikung, es una unión de, por un lado, de los sistemas tradicionales de Chikung y del conocimiento de la cultura china, de muchas tradiciones, y al mismo tiempo es una unión con la ciencia moderna. Entonces, la cantidad de información condensada en este sistema de Chikung es muy interesante. El 4. 3 formas de transmisión. En Sinden Chikung se enfatizan las 3 formas de transmisión de la información. Es decir, la primera, que es la transmisión demostrando a través del movimiento. La segunda, la transmisión verbal. Y la tercera, la transmisión a través del campo de chi o de corazón a corazón. Es decir, a través de la intuición, a través de empezar a utilizar la conciencia extraordinaria. El maestro transmite la información que desea que los alumnos absorban en su cuerpo y en su ser, ya sea información de alguna técnica o información para ayudarlos a sanar y elevar su conciencia más rápido. 5. Actividad mental simple. Dentro de este sistema de Chikung, el trabajo que se hace con la mente es relativamente simple en comparación con otros sistemas de Chikung, en donde por ahí se utilizan visualizaciones más complejas o trabajos más elaborados con la mente. En el Sinden Chikung el trabajo es muy simple, es simplemente prestar atención a una cosa, ya sea el movimiento corporal, ya sea alguna actividad de expansión y contracción, pero siempre es relativamente simple el trabajo con la mente en sí. 6. 3 formas de activar el chi. Vamos a hacer énfasis en 3 formas para movilizar el chi. El primero, la mente, a través de alguna visualización. Esto se usa mucho en el primer nivel de trabajo. Se usa en todos los niveles de trabajo, pero en el primer nivel de trabajo es donde se hace más énfasis en movilizar el chi a través de la visualización y la mente. La otra forma es a través del cuerpo, que esto se utiliza mucho en el segundo nivel, se hace énfasis en el segundo nivel de Chikung para fortalecer el cuerpo y la mente. Y en la tercera forma es el sonido, que el sonido lo vamos a usar mucho en el tercer nivel de trabajo, que el sonido lo usamos para movilizar el chi de los órganos internos. 7. El Sinden Chikung es un estilo abierto. ¿Qué significa esto? En contrapartida con un estilo cerrado, ¿verdad? Un estilo abierto lo llamamos así porque lo primero que hacemos es empezar a unificarnos con el chi externo, que en los sistemas tradicionales esto es el último paso. En los sistemas tradicionales el trabajo es muy interno por muchos años hasta llegar a un cierto desarrollo. Y luego que se alcanza ese desarrollo es cuando empezamos a abrirnos hacia afuera y empezar a trabajar el chi externo. En Sinden Chikung empezamos por ese punto. Y la razón es que el chi externo es mucho más abundante y empezar a trabajar con el chi externo desde el principio nos trae muchos beneficios muy rápido, mucho más rápido que si no lo hiciéramos de esa forma. Y por todo lo que explicamos antes, necesitamos efectos rápidos para poder hacer este trabajo. Porque recordemos, este sistema estaba dirigido inicialmente a personas con enfermedades terminales, con muy poco tiempo para realizar un cambio.
Entonces es importante que ese cambio se produzca de forma rápida y encontrar un método simple para hacerlo. Entonces el primer método de trabajo de Cine Qigong se basa en esto principalmente. Y empezamos a trabajar desde afuera hacia lo más profundo. 8. Uso del chi externo. Como ya les acabo de decir, hacemos mucho énfasis en el uso del chi externo e incorporarlo en el cuerpo. Y también lo utilizamos para sanar, para lograr efectos más allá del cuerpo. Entonces, cuando utilizamos el chi externo para trabajar, realizar sanaciones o trabajar con elementos externos a nosotros, nos beneficia también porque no usamos nuestro chi para sanar a otras personas, que es otra diferenciación con la forma de trabajo tradicional. Tradicionalmente uno utiliza su propio chi para sanar a otras personas, por ejemplo. Pero eso tiene un límite, porque nosotros estamos desgastando nuestra propia esencia al hacer ese trabajo. Tenemos que tener cuidado de recargar, utilizar y recargar lo que gastamos, porque si no podemos poner en riesgo nuestro propio bienestar. Con el uso del chi externo eso no es un problema, al contrario, el trabajo de sanación hacia otras personas utilizando chi externo nos fortalece a nosotros también. Y el último elemento, el 9, es reacciones de chi muy aparentes. Es decir, dado que vamos a estar incorporando grandes cantidades de chi muy rápidamente y empezar a trabajar en nuestro cuerpo y a restablecer el equilibrio, ese chi que se incorpora rápidamente le da mucha fuerza al cuerpo para empezar a hacer procesos de sanación. Y esos procesos de sanación se notan en el poco tiempo de práctica. Y son reacciones, si uno está muy enfermo, las reacciones pueden ser muy fuertes. ¿Qué significa una reacción? Cuando empezamos a trabajar y empezamos a incorporar chi, el cuerpo va a llegar un momento que va a tener suficiente energía para poder empezar a deshacerse de lo que no necesita y empezar a eliminar o transmutar lo que lo está enfermando. Y en esos momentos, cuando el cuerpo expulsa algo que lo está enfermando, es cuando aparece la reacción a la práctica, que puede ser algo físico, por ejemplo una diarrea o vómitos, o puede ser algo emocional también, o algo mental. Pero lo que caracteriza una reacción de chi es que si bien uno está pasando, no sé, vómitos, a nadie le gusta vomitar, es algo desagradable, pero al mismo tiempo uno no se siente mal mientras está vomitando, sino que es más bien como un alivio. Como que, bien, pasamos por un proceso desagradable, pero después nos sentimos mucho mejor, como un gran alivio haber pasado por eso. Que es la diferencia de cuando uno está enfermo. O sea, si uno está vomitando porque está enfermo, uno vomita y no se siente bien después, se siente peor después. La salud va decreciendo cuando uno está haciendo un proceso de enfermedad. Pero cuando la reacción es por un proceso de sanación, cuando se termina el proceso uno se siente mejor y más fuerte y más liviano. Es como que es agradable incluso. Y esto también es una característica de Cine en Qigong, las reacciones fuertes, porque estamos trabajando, como les digo, incorporando muchas cantidades de chi muy rápidamente. Entonces, el efecto que se tiene sobre el cuerpo también es muy rápido.